Estamos en la legislatura porteña, sábado por la tarde, se inició en horas muy tempranas y ahora compartimos con el diputado Bodardi. ¿Está bien de salud, diputado? Sí, estoy bien, pese a que tengo bastantes magulladuras de lo que fue la represión de ayer, ¿no? Pero bueno, creo que hay gente que está mal, porque sé que hay quebrados, contusos, gente herida, pacientes, siento que tuvieron que sufrir esta situación inédita, porque se dio en un hospital. No hay que perder de vista que la represión de ayer se dio en un hospital. Otros legisladores que han también recibido agresiones, fotógrafos, gente de la prensa, incluso algunos que le tuvieron que hacer intervenciones quirúrgicas. Bueno, creo que fue un saldo muy malo para la democracia y para la ciudad lo que pasó ayer. ¿Usted llegó motorizado por lo que veía por televisión o llegó antes cuando se organizaba la protesta? No, yo llegué frente a que me empezaron a llamar los trabajadores porque se dio una represión de arranque, apenas se llegó por la mañana, cuando los trabajadores vieron que empezaban a destruir el pabellón 9, hay muchos trabajadores que trabajan ahí, son casi todos trabajadores de ATE, intentaron resistir y ahí se dio la primera represión, ya ahí me empezaron a llamar. Cuando yo llegué ya se había destruido este edificio, por lo tanto empezamos una negociación, yo y varios legisladores, para si ya se había cumplimentado lo que iban a hacer, más allá de la legalidad o no, para qué seguían ahí y pudimos ver 2 represiones más todavía, por lo tanto esto es lo que más llama la atención, para qué una represión cuando ya había terminado el motivo por el cual habían ido. La verdad, yo hacía mucho tiempo que no veía una fuerza policial tan descontrolada y tan dispuesta a reprimir, buscando incluso argumentos para reprimir. Esto se ha visto incluso en la televisión. De atrás de donde estaban los cordones salían provocadores policiales, ¿no es cierto?, para que, asusando a la gente. Nosotros, que queríamos controlar y tratar de que no se diera el enfrentamiento, teníamos que actuar en primer lugar tratando de que la policía no terminara provocando. Y bueno, hasta que llegó un momento que a mí mismo, estando dialogando, me empezaron a los garrotazos, ¿no es cierto? Y había la orden de reprimir, había una orden, creo yo, de hacer algo leccionador, o sea que cuando el gobierno decide algo no se va a parar frente a nada y que hay una policía dispuesta a todo. Yo esto no lo había visto antes, porque siempre cuando había legisladores o había autoridades uno veía que se abrían canales de diálogo. Bueno, ayer intentamos dialogar, nunca se hizo presente ninguna autoridad política y la única respuesta sobre el final que tuvimos fue la de los palos. Entonces eso es una cosa inédita, que no les interese golpear a nadie, incluso a la gente que va a tratar de ayudar de que de esto se evite. Era como que estorbábamos, que querían que esto se profundice, ¿no? Ahora, existe, como dice el gobierno de la ciudad, una ley de la ciudad que les permitía avanzar. ¿Estaban legalmente en condiciones de demoler ese edificio? Porque hay que dividir en dos: el hecho de la represión del día de ayer y el origen legal o no de lo que lo produjo. ¿Era legal la demolición del edificio? ¿Estaban en regla? No era legal porque hay una orden, ¿no es cierto?, de la justicia de no innovar, porque hay una cautelar que sigue estando vigente. Tal es así que lo tuvo que volver a ratificar anoche la justicia. El operativo fue ilegal porque no está parada toda intervención sobre el centro cívico y sobre este edificio que demolieron. Eso lo hacía ilegal. Acá se votó una ley el año pasado, que yo siempre explico porque hay mucha gente que ahora está criticando la decisión del PRO, que fue una ley que se votó en comunidad entre el PRO y el Frente para la Victoria, que autorizaba a utilizar el dinero de la venta del edificio del Plata para construir un centro cívico en la zona sur. No decía precisamente en el borde, aunque todos, yo voté en contra porque sabía que ese era el objetivo del gobierno, ¿no es cierto? Esa ley está. Pero precisamente hay también una orden judicial que plantea que no puede iniciarse ninguna obra sobre eso. Por eso la ilegalidad está en no esperar a que la justicia se expida. Entonces, en ese marco, otras mentiras que se han dicho es de que la policía fue allí cumpliendo una orden que no había, pero que después actuó frente a los delitos que se estaban desarrollando, porque la policía sin orden judicial puede actuar. Ahora, el delito allí lo estaba cometiendo la propia policía, porque al no haber una orden judicial,
se fue a hacer un operativo ilegal. Por lo tanto, la gente era la que estaba en su derecho. Esto cae por tierra todos los argumentos del gobierno de que actuaron, ¿no es cierto?, para evitar que se produjeran hechos de vandalismo. Ellos fueron los que lo provocaron. Y después la represión fue agudizando absolutamente todo. Yo creo que acá se muestra un gobierno que está desesperado por hacer obras tendientes a la campaña electoral y no se pone un poco a pensar si son realmente estas las necesidades de la población. Venimos de una inundación tremenda. ¿Para qué vamos a gastar una fortuna en un centro cívico hoy o en una obra como la de la 9 de julio, que solo sirven para un efecto electoral? Porque tener una oficina más grande para Macri no sé en qué beneficia a los porteños, cuando ese dinero podría perfectamente utilizarse para hacer las obras que no se han hecho, para que no nos inundemos más, arreglar las escuelas. Hace una semana se murió un chico que se cayó de un techo que se derrumbó en una escuela. Yo creo que esas son las prioridades. Como la justicia falla a favor de la gente que interpone amparos, ¿no es cierto?, en este sentido, y por eso frena las obras, en el caso del centro cívico, por eso se frena el aumento del subte, el gobierno está dando la señal que con orden judicial, sin orden judicial, va a avanzar lo mismo. Yo creo que eso era lo que se veía ahí. Por eso la policía estaba desenfrenada y tenía la orden de actuar con impunidad, porque le habían dicho, a lo que dé lugar, hagan esto. Y bueno, los resultados son los que tuvimos, una represión brutal, heridos por todos lados. Yo creo que hay que repensarse, porque si esta va a ser la tónica, esto se va a poner cada vez peor. Puede haber muertos. Yo le digo, a mí me rebotó una bala, lo tengo filmado, a centímetros del ojo. Porque estaba justo en un momento, me reprimieron y estaba tirado contra un árbol. Alguien fue y están filmados gente que tiraba la cabeza. O sea, ¿qué querían? ¿Un muerto? ¿Qué pasa si me entra en un ojo? Una bala de goma puede matar, hay que saberlo, no es que porque sea de goma no puede matar. O sea, tener gente así al frente de la policía de la ciudad, si esa es la policía que se quiere, todos pensamos que era para proteger a la gente, ¿no es cierto?, del delito. Si es para eso, o sea, yo creo que hay que discutir si no hay que disolver esta policía y empezar todo de nuevo. Todos los mandos, ya lo hemos denunciado, el 80% de los mandos son gente que viene de la federal y de la época de la dictadura. Están formando esos jóvenes que se anotan en la policía con esos métodos. Se lo vio ayer. Eso es una bomba de tiempo que se le va a volver en contra al jefe de gobierno. Porque ¿qué pasa si mañana matan una persona? ¿Dónde va a quedar la carrera política de Macri? Ya sabemos que este país no tolera la muerte. Hay un límite que es la muerte. Y bueno, estamos con una fuerza que en cualquier momento puede, de manera descontrolada, provocar eso. Tiene que saberlo el gobierno. Ahora, del otro lado, la militancia que no todos eran militantes, algunos eran simples trabajadores del Borda que querían impedir que se produjera. Ahora, una vez producido el hecho, que ya se había derrumbado el edificio y el objetivo era defenderlo, la actitud de aquellos que se resistían, ¿no hubiera sido mejor filmar, pedirle al periodismo que colaboráramos en tomar las imágenes, filmar los responsables, ir a hacer la denuncia correspondiente en vez de entrar en el cuerpo a cuerpo con la policía? Porque evidentemente llevaban todas las de perder, porque la relación de fuerza entre una fuerza policial y un grupo de militantes nunca es la misma. ¿No hubiera sido mejor que los legisladores, los militantes y el periodismo en conjunto tomaran todas las imágenes y hicieran la denuncia correspondiente? ¿Por qué el cuerpo a cuerpo? Bueno, que nosotros fuimos para tratar de evitar el cuerpo a cuerpo. Yo me refiero, perdón, a los militantes, no a los legisladores que fueron a colaborar. Ahora, ¿por qué no se los pudo convencer de actuar vía legisladores, vía periodismo, de frenar el asunto y llevarlo a la justicia, denunciar a todos los funcionarios involucrados y no llegar a esto, porque fue un descontrol absoluto? Bueno, es que logramos en determinados momentos que se frenara el cuerpo a cuerpo. Nosotros cuando llegamos pedimos hablar con la autoridad, nos tuvieron ahí un rato enorme. Le pedíamos a la gente que esperen hasta que habláramos. Al final casi tuvimos que entrar, ¿me entendés?, recibiendo palo por todo lado, porque nos abrían un cordón y parecía el de la malteada, porque nos abrieron para que pasemos los legisladores mientras nos daban palo por las piernas, y a legisladoras le pegaron en ese interín. Llegamos a hablar, hicimos un primer acuerdo de que le pedíamos a la gente 10 minutos de que se calmara, porque iban a retirarse de donde estaban, porque habían avanzado hacia casi donde está, al patio de los pacientes, la policía. No sé por qué, porque era cerca de 200 metros donde estaba la obra, que se retiraran. Eso se cumplió.
le pedimos después que llamen a las autoridades, porque si ya estaba destruido todo, ¿para qué se tenían que quedar? ¿Por qué no se retiraban? Ahí nos empezaron un bobito que sí que no, que sí que no, que sí que no. Nosotros fuimos a parar a la gente, pero llegó un momento que la gente decía, bueno, si no hay ningún avance de nada, ya se descontroló. Pero aún así, cuando estábamos dialogando con la gente, fue cuando se desató la represión por parte de la policía, que tenía una orden. Yo creo que la policía tenía la orden de eleccionar, porque si no, no se entiende, porque hubiera destruido el edificio ilegalmente, pero después se hubiera retirado, como se hace siempre. ¿Para qué quedarse a provocar? Yo creo que tenían esa orden, aleccionar, dar una imagen. Creo que se les va a volver en contra, porque la Argentina tiene muy fresco todos los temas de represión. Yo creo que un gobierno que crea que puede avanzar por ese camino se equivoca, se le va a volver como un boomerang en contra. Tendrían que reflexionar. Yo creo que no haría falta pedirle la renuncia a Montenegro. Tendría que ser el gobierno el que haga estas cosas, porque es un funcionario que actuó mal, que no está controlando esa fuerza. Y porque estamos en democracia. Y yo creo que hay que fortalecer la democracia y democratizar la democracia. No se puede ir a hablar, por un lado, contra lo que está haciendo el gobierno nacional en la justicia, ¿no es cierto?, que está avasallando todo, y venir acá y avasallar todo, porque lo del diálogo, si fuimos a dialogar y nos dieron con palos, sin orden judicial, teniendo una ley, ¿y por qué no esperaron a que estuviera la orden judicial para tenerlo? O sea, ¿cuáles son las urgencias que plantean esto pasando por encima? Fuimos todos los bloques, estábamos ayer, o sea, no era que había un diputado, estábamos todos los bloques. ¿Qué mejor que venir un funcionario, discutir allí en el lugar, veíamos cómo solucionábamos y se evitaba todo esto? Pero no, había la decisión de seguir. Yo creo que bueno, espero que esto sirva para que reflexionen. Por lo que escuchamos hoy acá no se ve, pero espero que adentro del gobierno, muchas veces no se dice de arranque lo que se opina, haya una reflexión y haya un gesto, que es la gente que tiraba a la cabeza, los que nos pegaron a todos nosotros, los que le pegaron a los fotógrafos, ¿los van a separar de la fuerza o los van a defender? Porque yo creo que en estos días se va a ver si realmente esto fue un error o si es ya una política del Estado de la ciudad. Yo lamentablemente tiendo a creer lo segundo, porque no veo gestos. Ayer la conferencia de Macri fue defender esto y hacer de las víctimas los victimarios. Entonces yo, la verdad, no sé a dónde vamos a parar, ¿eh? La segunda parte de todo esto es, bueno, lo netamente institucional. Ustedes van a pedir el juicio político de Montenegro, o sea, de Macri. ¿Qué es lo que van a hacer frente a que el gobierno considere que no, que están acertados, que la conferencia de ayer sea la línea política del gobierno? ¿Ustedes van a avanzar en la legislatura? ¿Hasta dónde pueden avanzar? ¿Qué número tienen para avanzar? ¿Tienen mayorías especiales? ¿Pueden juntar 2/3? ¿Cómo se ven frente a una batalla política sobre esta discusión? Bueno, acá yo siempre se lo digo a toda la sociedad. El macrismo es la primer minoría, pero no es mayoría. Tiene menos votos de los que necesita para hacer aprobar leyes o para incluso impedir también que se pueda avanzar en determinados pedidos. O sea, en concreto, si la mayoría, que es la oposición, se juntara, puede hacer avanzar muchas cosas. De hecho, ha tenido que vetar el jefe de gobierno algunas leyes porque la oposición se juntó y logró imponer algunos temas. Ahora bien, yo lo que creo que en este caso, nos hemos puesto de acuerdo en algunos puntos mínimos: pedir la renuncia de Montenegro, pedir la interpelación de los otros involucrados, el ministro Chahín, la ministra de Salud, el jefe del operativo